de Capacitación del Poder Judicial, les damos la bienvenida a esta capacitación que se llama El actual perfil del defensor en el sistema acusatorio. Esta vez la modalidad es mixta, los que estamos acá presentes en este salón auditorio y los que se encuentran conectados a través de la plataforma Webex del Poder Judicial. Esta actividad está coordinada por el doctor Eduardo Panzeri y nuestra expositora es la doctora Patricia Barbis. Antes de presentar a nuestra expositora, les recuerdo que las preguntas las vamos a poder hacer al final de la exposición. Va a haber un espacio donde vamos a poder plantear nuestras dudas. Y a los que están conectados a través de la plataforma Webex, les pedimos que las preguntas las vayan dejando en el chat que va a estar activado y las vamos a leer al final de la exposición. Bueno, ahora sí. La doctora Barbis, abogada especialista en Derecho Procesal, ambos títulos de la Facultad de la UNE. Ingresó al Poder Judicial en el año 1988 como escribiente. En el año... Hola, hola, sí. Ascendiendo en el escalafón administrativo hasta el año 1997, oportunidad que fue designada prosecretaria de la Defensoría de Pobres y Ausentes. Posteriormente, y en la senda del Ministerio Público de la Defensa, es designada como prosecretaria de la Defensoría de Cámara y secretaria relatora de la Defensoría de Cámara. En el año 2007, por concurso del Consejo de la Magistratura, es designada Defensora Oficial Penal número 2 de la Primera Circunscripción Judicial, cargo que desempeña en la actualidad. En la actividad académica, instructora desde la creación de la Escuela de Capacitación Judicial, año 1996. JTP de Derecho Procesal Civil, Cátedra C. JTP de Derecho Procesal Penal, Cátedra B. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Política. Integrante de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Integrante de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal. Disertante en seminarios, curso de posgrado y especialidad en temas relacionados con la defensa penal. Sistema penal juvenil, en especial de la defensa pública. Muchas gracias y que disfruten. Ya que acá me dijeron que no me tengo que mover. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Panzeri, que está en estos momentos fuera de la provincia, no puede estar presente, pero agradecerle el espacio que me ha dado a todos los presentes, a todos los inscriptos, que sé que son muchos y de todos los escalafones del Poder Judicial y abogados matriculados, gente presente acá muy, muy querida, amigos dentro del Poder Judicial y de la vida, y bueno, por supuesto, en especial a mi familia que siempre me apoya. Bueno, el tema que nos convoca es, digamos, no solamente a nivel capacitación, sino también en lo que respecta a la cultura que vamos a ver y vamos a tener que incorporar como operadores del sistema de justicia, del sistema acusatorio adversarial. Mucho tuvo que adaptar, ya les digo, porque gratamente sorprendida por el interés que despertó tanto por el personal administrativo y por el personal de maestranza del Poder Judicial, que querían saber de qué se trataba, porque ellos escuchan de sus jefes, del secretario, del juez, del fiscal, del defensor, del sistema acusatorio, pero digamos como que no tienen muy claro el panorama. Entonces, eh, dado que están colegas matriculados presentes y de manera virtual, este es, digamos, el puntapié inicial para luego, para hacer, digamos, capacitaciones quizás más técnicas. De esto se trata justamente de un panorama integral de qué nos espera a la primera circunscripción, que es todavía la única que no se encuentra vigente
el nuevo Código de Sistema Acusatorio. Muy bien, para lo cual vamos a partir de la base, ¿por qué el título? Que ya en su momento cuando la Fiscalía General había organizado, fue sede Corrientes de las Jornadas Nacionales de Ministerio Público, en el que recuerdo en un panel fue específico de la defensa pública. Recuerdo que el tema que a mí me tocó desarrollar fue eh, perfil del defensor penal público. Y en consideraciones más allá de algunos progresos legislativos y procesales, recuerdo que en el momento que iba elaborando y preparando la charla, la disertación, decía, qué lejos que estamos de estar con este perfil. Estoy hablando, creo que el año 2013, 2014, que fueron esas jornadas que se hicieron. Bueno, pasó bastante tiempo y bueno, desde el año 2019 que la provincia de Corrientes, en noviembre del 2019, tiene sancionado un modelo de corte acusatorio adversarial después de casi 15 años de estar en distintas cámaras legislativas. No había la decisión política hasta que, bueno, se dio y en noviembre del 19 está en vigencia. Recuerdo que en esa época se lo invitó a la Facultad de Derecho al doctor Binder, nota al pie, lo voy a mencionar muchas veces, expresa o tácitamente, porque no solamente porque es el padre de las reformas procesales, no solamente en la República Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y nosotros, se imaginan, como profesores, ¿te acordás, Liz? Em, Estábamos muy contentos porque ya sabíamos que en senadores terminaba de sancionarse. Entonces nos pregunta, ¿cuándo se sanciona el código? 7 de noviembre. Bueno, a partir del 8 de noviembre ustedes van a entrar en problemas porque todo la cuestión de la implementación que vemos de 2019 hasta la fecha, pandemia de por medio, es todo un tema que justamente las capacitaciones y la voluntad que tengamos todos los operadores de ir poniendo nuestro granito de arena para que las cosas vayan mejorando, pienso que ese es, digamos, lo que nos tiene que motivar. Bien, derecho de defensa, vaya si desde el primer día que ingresamos a la Facultad de Derecho comenzamos a escuchar el derecho de defensa y el artículo 18 de la Constitución Nacional. Hoy por hoy, ese derecho de defensa se lo concibe como un derecho humano fundamental. ¿Qué significa eso? Que no admite ningún tipo de restricción para nadie, así sea, es universal en todos los países, sin distinción de religión, de credo, de absolutamente nada. Bien, como derecho humano universal, tenemos que hacer una distinción. Si pueden, por favor, bajar un poquito el aire porque me da directo y siento que ya me va a empezar a doler la garganta. Gracias. Tenemos que partir de la base de justamente ese derecho de defensa, que es un derecho humano universal, para el proceso y más todavía para el proceso penal, que está en juego muchas veces la libertad, el honor. Ese derecho tiene que ser realmente efectivo. Pero para eso y para partir de esas premisas, debemos partir de ciertos conceptos. Hoy por hoy, y eso mucho
se tendrá que rever leyes orgánicas y reglamentos internos en cuanto tienen al abogado, a la función, a la labor del abogado como un auxiliar de justicia. Hoy por hoy, y como derecho humano fundamental, el abogado no debe ser concebido como un auxiliar de justicia. Estarán en todo caso los peritos. Estarán en todo caso los peritos, pero no así el abogado. El abogado es un auxiliar, pero de los intereses que representa, ¿sí? De manera tal que, como siempre digo, nosotros, los defensores públicos, que no dejamos de ser miembros del Poder Judicial, pero es la única dependencia que se inclina la balanza, porque nosotros perseguimos un interés parcial. La tutela efectiva la llevamos a cabo en virtud de los intereses que representamos. Bien, también hay que abandonar esa visión que se tiene del defensor como que es una función caritativa, benéfica, y donde el cual muchas de las redacciones de los códigos procesales dice designar el derecho de designar abogado de su confianza o al defensor oficial o al defensor que designe el tribunal o, como recuerdo decían las providencias del fuero civil cuando comencé mi carrera judicial, bajo apercibimiento de designar al defensor oficial como que era una sanción. ¿Es o no es así? Muy bien. Eso es lo que también tenemos que rever. La confianza no precisamente pasa porque ejerza la defensa técnica un abogado particular. Esa confianza también la dispensa y es para un defensor público. Y para eso me remonto a un artículo específico del bloque constitucional, más precisamente el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Civiles y Políticos, en el cual nos dice que una persona que se encuentre imputada o inculpada en un delito deberá procurarse un abogado a su elección. En ningún momento dice la norma de su confianza, a su elección. Esa elección será en todo caso de un abogado matriculado o de un defensor público. El nivel de confianza va a haber y eso se, no digo se gana, pero se va ensamblando a medida que hay un contacto fáctico de defensor-defendido, ¿sí? Y a reglón seguido, ese mismo más precisamente es el artículo 14, inciso D. A reglón seguido dice que si no lo puede procurar por sí, se le va a nombrar un defensor gratuito si careciere de medios económicos suficientes como para solventarlo. Creo que no admite mayores explicaciones, pero con esto quería hacerle alusión a que tenemos que abandonar esa visión caritativa o complementaria o, digamos, de caridad o de afán de mengua, porque así dice precisamente el manual de defensa pública para América Latina como mengua, ¿sí? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué partimos de esa visión? Porque de esa manera y teniendo ese contacto fáctico permanente de defensor defendido, ahí vamos a lograr no solamente el efectivo acceso, sabemos por las normas, las reglas de Brasilia, que se debe garantizar
el efectivo acceso a justicia, pero justamente no es el puente para que ingrese al sistema. Si una vez en el sistema, tenemos que garantizar que esa defensa va a ser efectiva. Y eso es dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde larga data, ya desde el caso Verdugo y otros, y ahí menciono algunos para los que quieran consultar. Bien, diciendo cómo que propiciamos justamente el abandono de esa visión benéfica que se tiene del defensor público, justamente para hacer efectiva esa defensa, no solamente tiene que presentarse el abogado y llevar a cabo su labor técnica, para eso estudiamos, sino para que realmente sea efectiva la persona alega o la persona que representamos debe comprender cuál es el hecho que se le atribuye, cuál es la evidencia que hay en su contra o en su caso con la acusación, qué pruebas hay en su contra y también tener un tiempo razonable para preparar esa defensa, tener los recursos, ¿sí? Recursos, me refiero no recursos económicos, sino recursos de contar con un equipo que acompañe investigativo, que ya después lo vamos a ver en detenimiento, justamente para que se cumpla la igualdad de armas, porque de eso se trata el sistema adversarial, de una competencia, ¿sí? En el cual hay intereses contrapuestos o no, según la etapa y el tipo de conflicto de que se trate. Por eso decimos que la defensa, en sentido amplio, tanto particular como oficial, no debemos correr con desventajas. Y si así el Ministerio Público Fiscal con la querella particular van a tener a su disposición todo el grupo de investigadores, policía especializada, la defensa, ya sea pública o privada, también tendrá que tener todo ese equipo de investigadores para que se cumplan, repito, la igualdad de armas. Por eso tampoco, y esto permítanme, es una opinión personal y tiene apoyatura científica y también de la praxis diaria, dado los 15 años, ya he cumplido en febrero como defensora oficial, la redacción que tienen los códigos procesales penales, y no precisamente me refiero al de Corrientes, sino de otras jurisdicciones de la República Argentina, en cuanto advertimos normas que lo tienen al defensor oficial, hablando en un término vulgar, como comodín, cuando en el caso no comparece el abogado particular y en caso de urgencia debe convocarse al defensor oficial. Repito, haciendo toda esa secuencia, vemos que no estamos contribuyendo a que el sistema sea sano si llamamos de urgencia a un defensor oficial donde no tuvo contacto fáctico con la persona que representa, no tuvo una vinculación para lograr la confianza y que le otorgue fuente de información que el defensor oficial no puede inventar, no puede escribir ningún guión para ninguna película, porque difícilmente va a poder lograr que la defensa sea efectiva, dado que se trata un derecho humano
fundamental. Esto es lo que precisamente dijimos al comienzo, que esto se trata nada más y nada menos, no como bueno, cambiamos de norma, sino que va a tener que ir acompañado de de un cambio cultural. Y acá es preciso traer a colación un libro del doctor Alberto Binder, el cual lo recomiendo, que se llama Defensa Penal Efectiva en América Latina. Fue todo el trabajo, ustedes saben, es el director de INESIT y padre de reformas, no solamente de nuestro país, sino de casi todos los países de Latinoamérica. Entonces, él eh, comenta las distintas experiencias que han tenido justamente en países como Brasil, Perú, Chile, México. Y él decía que justamente cuando comienza este proceso de reformas, y básicamente a mediados de la década del 80, los que son de mi generación van a recordar que estábamos saliendo ya de un periodo de dictadura, y no solamente en nuestro país, sino casi toda América Latina, y en el cual eh, estaban justamente a raíz de la violación de los derechos humanos que había acontecido en esa época, era ya, digamos, otros factores, llegó la hora de, decía, bueno, tratar de revisar esos sistemas que estaban, digamos, a la vista de todo el mundo y que no daban una respuesta a la sociedad, ¿sí? Donde el secreto de sumario existía, donde no se podía o eran muy limitadas las garantías de un imputado, donde tampoco la víctima poco y nada eh, podía estar presente en el proceso. Y él comenta que fue en mayor o menor medida lo que nos dijo en Corrientes a fines del año 2019, que era un proceso de cambio complejo, largo y lento. Y era justamente para revisar esos sistemas inquisitivos o inquisitivos atemperados. Cuando digo inquisitivos atemperados me estoy refiriendo al sistema mixto, que es lamentablemente los que nosotros estamos en la primera circunscripción judicial, todavía se encuentra vigente. Y eh, él comenta que lento, sobre todo más en los países federativos, como es la República Argentina, Brasil, México. Y de hecho, nosotros, digamos, después de que comienza el periodo democrático en el 83, año 94, la reforma constitucional, que ahí es donde comienza toda la ola de reformas procesales y demás, Corrientes, como diría la doctora Mil, en la década del 60 picaba en punta con el modelo mixto porque teníamos gran parte de juicio oral a partir del artículo 379, pero después, digamos, quedamos un poquito relegados. Bueno, no tanto como Misiones y Formosa, pero somos la segunda provincia dentro del Nordeste que tenemos el modelo acusatorio adversarial. En el único segmento, y eso es a nivel general también, porque Binder dice que todo proceso de reforma se tiene que analizar desde el punto de vista regional, porque mucho tiene que ver el intercambio de experiencias, derecho comparado, que va sirviendo para los restantes
las restantes jurisdicciones que la van instaurando. No pudo conseguirse en lo que sean las filas de la policía, ¿sí? Todo fue en la órbita del Poder Judicial. Y ahí vemos a qué se refiere el cambio cultural. Ay, hice todo al revés. Vamos otra vez. Espera. No, no te preocupes. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lo que sí sabes que si se puede agrandar un poquito la pantalla. Eso, ahí está. Gracias. ¿Qué decíamos de la reforma del cambio cultural? No es que un día amanecemos y decimos, ay, tenemos el sistema acusatorio adversarial, me despierto, ¿qué hago? Es todo un proceso. Y ahí justamente se trata no de reformar la ley, sino de reformar sus prácticas. Y acá tengo un memo porque les digo la verdad, no quise poner todo en el PowerPoint porque si no termina cargándose mucha información y no se termina descifrando qué es lo que se quiere decir. Por eso me fui haciendo un memo acá para que no perder ningún concepto. En primer lugar, ese proceso de reforma no viene solo, ¿sí? Se debe acompañar con leyes orgánicas. El tema principal acá, tener claro la diferencia de los roles. Es un sistema que tiene bien diferenciado los roles. Cada operador cumple su función, ¿sí? El titular de la acción pública penal va a ser el fiscal. El fiscal representa el interés individual, pero también el interés general. Y cuando me refiero al interés individual, me estoy refiriendo al interés de la víctima. A su turno, vamos a tener a la persona sospechada o imputada de un delito en el cual va a estar representado su interés por un defensor técnico, del que éste podrá ser defensor oficial o defensor de matrícula. Y el juez va a ser un tercero ajeno a ese conflicto de víctima y de imputado. Y no es que lo vamos a poner arriba para que esté en un grado de supremacía, no, lo ponemos afuera del conflicto, porque él va a tener que ser imparcial en este sistema. Él no va a conocer los hechos. Los hechos los va a conocer en tanto y en cuanto sean las partes las que suministren esos hechos. Ya no va a estar teniendo de antemano con el relator, sabiendo cómo se fue desarrollando toda la etapa, distintas etapas, ya sea preparatoria, intermedia e investigativa. ¿Y por qué me refiero que se van a tener que reestructurar también leyes orgánicas? Porque independientemente que ahora todos los titulares de dependencia, ya sea del trípode del Ministerio Público, como de abogados particulares en el caso de constituirse como querellantes o defensores del imputado y el juez, todos nos vemos la cara en todos los tipos de etapas del sistema acusatorio adversarial. Ya la delegación cada vez es menos y eso lo pueden ir percibiendo los funcionarios que tienen competencia en la justicia correccional, que hoy por hoy prácticamente la primera circunscripción estamos aplicando
pese a no tener la norma procesal, pero estamos llevando a cabo todas las buenas prácticas de lo que hace a un sistema acusatorio adversarial. ¿Sí? De manera tal que ni a los fiscales, ni a los asesores de menores, ni a las defensorías oficiales nos sirven tener una réplica de lo que es un juzgado. Y en él tiene los relatores, los escribientes, los audienciistas, hasta para los jueces. Ya los audienciistas no van a existir. Ya vamos a ver, y como voy a ir haciendo un cuadro comparativo, sobre todo para que comprendan los administrativos y el personal de maestranza, cómo las diferencias y van a ver la ficción en la que estamos plasmados los que trabajamos en la primera circunscripción, porque estamos bajo el ritual del trámite y el ritual del expediente, y no en base a lo que es la audiencia, que eso va a ser la metodología de trabajo de todos nosotros, de los abogados particulares, de los defensores oficiales, de los fiscales y de los jueces. Nobleza obliga que estas prácticas las fuimos adquiriendo y en toda la provincia cuando ya en el año 2011 el Superior Tribunal, en el momento de tratarse las suspensiones de juicio a prueba, que si pudimos incorporarla a nuestra labor y a nuestra praxis, fue nada más y nada menos porque se encuentran en el Código Penal. Esa era la llavecita que nos permitía poderla introducir, una norma procesal, pero como era aplicable en todo el territorio, y después con la reforma también fue la conciliación, la que está prevista en el artículo 59, inciso C del Código Penal, fue justamente lo que nos permitió con las salidas alternativas, ¿sí? Y ahí ya el Superior Tribunal ya dijo que todo ese tratamiento se dé con la modalidad de oralidad, porque antes era presentar el escrito, dar vista al fiscal, que el fiscal dictamine, que auto para resolver, y era el escritito, sí, regla de conducta, el actita, no. Ahí comenzó en el 2011, nos empezamos a familiarizar con la oralidad, hasta que vino el año 2017 y fue criticado el Superior Tribunal, pero en ese sentido yo lo vi desde un punto de vista positivo, que tanto venían las cámaras legislativas sin poder sancionarse el Código Procesal Penal y veían que las causas, digamos, de delitos de flagrancia, llámese delitos tentados, hurto en grado de tentativa, robo en grado de tentativa, terminaban prescribiendo, porque era, te llamaba la policía, tiene antecedentes, no tiene antecedentes, bueno, queda supeditado y al quedar supeditado en libertad salía del sistema, porque bien sabemos que el sistema que más urge es las que están con personas privadas de libertad y terminaban esas causas prescribiendo. Entonces, dicta un protocolo de actuación, todo conocido por todos y sobre todo por los defensores oficiales y los fiscales, que comenzamos a ejercitarnos y hasta el mismo personal, secretaria, ordenanzas, lo que era un legajo. Y así fuimos aprendiendo, viendo, eh, recuerdo que el Superior Tribunal, a fin de que no entorpezca la labor de la mañana, fijaron que esas audiencias sean a la tarde y así comenzamos con las salidas alternativas, la oralidad, unos juzgados, digo, porque por nuestra labor a los defensores oficiales nos toca recorrer todos los juzgados, entonces vamos sabiendo el desempeño de uno u otro o dónde nos sentimos, digamos, eh,
no más cómodos, pero donde se hacen, digamos, mejor las cosas, o por lo menos se esmeraban los jueces en dictar enseguida la resolución, sino pasar para otro momento. O sea, hubo juzgados que se pusieron las pilas y los operadores, todos, y sacábamos un buen producto, ¿sí? Y hay otros que lamentablemente caíamos en las malas prácticas. Y eso es lo que dice Binder que hay que evitar en todo proceso de reforma, que él lo llama la reconfiguración inquisitorial en el sistema acusatorio. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros, operadores jurídicos, ya que tenemos la norma, sí pulirlas en cosas que faltan, pero no mancharla con malas prácticas. Malas prácticas que algunos están convencidos y otros son malas prácticas por adoctrinamiento que se viene arrastrando. ¿Sí? Bien. No, todavía no. Falta. Yo te aviso. Transmisión de información y transmisión de habilidades. Y acá ustedes, o los que no son del fuero penal, que veo que están presentes, escucharon hablar de la teoría del caso, ¿sí? Eso es muy distintivo de la metodología de trabajo, que no solamente dijimos que es una audiencia, sino es justamente dada la paridad de armas y las tareas de investigación, porque aunque parezca mentira, la defensa también va a hacer su tarea investigativa en virtud de esa teoría del caso, es que va a comenzar a transmitir la información. Pero esa información debe ser información de calidad. Y hay un ejemplo, yo recomiendo, hay muchos autores brillantes, pero una autora que es muy didáctica en todo lo que sea litigación oral es Leticia Lorenzo, ¿sí? Y Leticia Lorenzo trae un ejemplo que me pareció oportuno traerles acá, que dice, no es lo mismo, supónganse que está un debate cautelar, ¿verdad? En el cual estamos en una audiencia en el cual la defensa quiere que su defendido recupere la libertad. Y bueno, se está cuestionando que pueda incurrir en algún riesgo procesal. Entonces, justamente para dejar en claro que esa persona imputada que se encuentra detenida no va a evadir la acción de la justicia ni obstaculizarla, dice, no es lo mismo decir Juan Pérez es un buen padre. La hija, en otra oración, la hija se encuentra llevando a cabo una beca. Que dar la información, mire, señor juez, no va a evadir la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque él está a cargo de una beca que su hija menor está en la escuela para justamente concursar para una carrera universitaria, y en el cual él tramitó y gestionó toda la beca y se tiene que presentar eh, mensualmente, abonar y registrarse. Va de cuenta que él no va a querer evadir, cosa que la va a dejar sin beca a la hija, y más aún también no se va a poder hacer cargo eh, de la cuota que él se ha comprometido. O sea, son informaciones de calidad que están ya mucho alejados de los ritualismos que estábamos acostumbrados y lo que fuimos formados los de nuestra generación, a que si hablábamos en latín y cuanto más difícil hablábamos, parece que éramos mejor abogados.
Bueno, eso no. Y los que tienen, me da gracia porque todo este cambio cultural, más que nada, es para nosotros, porque los que han tenido o tienen hijos estudiando en la carrera de grado y ya cursaron procesal penal, quizás están mejor preparados que sus propios padres, porque ellos ya en la carrera de grado, desde el año 99 comenzó a enseñarse en lo que es el sistema acusatorio adversarial desde el año 99. Y en el año 2004 que venía INESID para comenzar con la reforma en el Código Procesal Penal, con el Código Procesal Penal, en el 2011, y acá les doy una reliquia que me dio la doctora Aromí, este Código Procesal Penal fue aprobado, se llamaba Código Procesal Penal Modelo, era del NEA, y en el cual en el 2011 aprueba la Facultad de Derecho como material de estudio, ¿sí? Y justamente ahí de las provincias del NEA, la que picó en punta fue la provincia del Chaco, que ya hace bastante tiempo ya tiene el modelo acusatorio, y bueno, la segunda somos nosotros, queda pendiente Formosa y Misiones, pese a que Formosa tiene un código mixto, pero el Superior Tribunal de Justicia implementó todo un sistema de audiencias orales que, digamos, lo hacen más dinámico al sistema. Decíamos y hablábamos de la transmisión de la información con la transmisión de habilidades y justamente hablábamos de la teoría del caso, sin caer en tecnicismos, pero básicamente la teoría del caso es la versión que va a tener cada parte de los hechos, ¿sí? La versión que él quiere la parte quiere persuadir al tribunal sobre los hechos que benefician o están tutelando sus intereses. ¿Cómo va a estar compuesta la teoría del caso y cuál va a ser nuestra metodología de trabajo? Acá ya no admite la improvisación como podía permitir el sistema eh, mixto, que era, digamos, un sistema más tolerante, ¿sí? Acá no va. Ah, perdón. Acá, digamos que el sistema acusatorio sí es un sistema cruel porque hay que estar capacitado y no hay que improvisar porque vamos a estar a los ojos de todo el mundo. Y justamente la teoría del caso se compone de los presupuestos fácticos de los hechos, la evidencia, si bien los códigos ya habla de prueba, pero procesalmente hablando, desde el inicio son evidencias, la recolección de evidencias. Prueba es en el momento que pasa el sedazo del contradictorio, que sería en el juicio oral, y la calificación jurídica. De eso se trata la teoría del caso y de persuadir al tribunal. Pero esa persuasión no es histrionismo o voy a estudiar oratoria para convencerlo, no. Es una serie de complementos del todo el conocimiento de la información de mi teoría, el caso que la tengo que manejar al dedillo y transmitirla con esas habilidades y destrezas en la litigación oral. ¿Y qué es lo que tenemos que persuadir al tribunal o al juez, así sea juez unipersonal, juez de revisión colegiado? Tenemos que ser que nuestro relato sea el relato ganador. Y en la facultad enseñamos las reglas de la C,
que me parece muy, muy ilustrativo. Para que nuestro relato sea ganador, tiene que ser coherente, completo, tiene que ser claro, tiene que ser cómodo, sentirme cómoda en el relato. ¿Para qué? Para que sea creíble. Por eso le llamamos la regla de las seis, ya no se van a olvidar. Y el otro cambio cultural es el entrenamiento como sistema de aprendizaje. Nosotros estamos acostumbrados a que, y así fue nuestra formación, que nuestro aprendizaje sea por medio de la instrucción. Nos dan un texto, lo leemos, tratamos, lo comprendemos, pero no en base del entrenamiento. Y unos profesores chilenos que tuve oportunidad de conocer cuando comencé con toda esta, porque es apasionante y después le voy a dar al final paso a la doctora Ascona, que ella va a estar a cargo de, ya les voy a contar de la clase que viene, que va a ser realmente, vamos a hacer un simulacro de audiencia, ya enseguida le vamos a contar. Justamente cuando empezábamos con estas primeras herramientas decían, el sistema adversarial es así, es una lógica competitiva y es un entrenamiento, se va a aprender entrenando. Es como el fútbol o como el rugby. Ustedes pueden saber la reglamentación de la AFA, de la FIFA, de la UAR, pueden saber todo el reglamento de memoria para arriba, pero si no entrenan, difícilmente puedan llevar a cabo un buen juego y puedan ganar. Bueno, de eso se trata la litigación. Ya no, el conocimiento ya no es por la instrucción que podamos recibir, que por supuesto tenemos que leer un código, tenemos que saber el contenido de la norma, pero esto se va a reflejar en el entrenamiento que tengamos. Por eso se dice que es como eh, el fútbol o el rugby, no así como el tenis. Y eso lo dejo para después. No, no comparemos con el tenis y no precisamente porque se trate de un deporte individual. Bien. Y acá, antes de pasar al próximo Power, vamos a dedicarle a una dependencia que prevé el sistema acusatorio adversarial, que es la oficina judicial, o en otras jurisdicciones llamaba las famosas OGA, Oficina de Gestión Administrativa. Y para estos profesores de Chile, Chile, digamos, fue uno de los pioneros, han venido en su momento ADEPRA, ha llevado en el Colegio de Magistrados, ADEPRA es la Asociación de Defensores Públicos, em, defensores de Chile, pero también fue Cava en su momento, fueron a aprender, hicieron experiencia en todo lo que sea en el entrenamiento en, en el país chileno, comenzó en el año 2000 y bueno, justamente causa estrépito y todo un movimiento la implementación de la oficina judicial porque ellos decían, es la médula para que el sistema funcione y por todo ese cambio cultural del que estamos hablando. Y bueno, comentaban que ellos hicieron una apuesta muy fuerte en todo lo que sea profesionalizar esa oficina, que no necesariamente recaía en abogados, sino también en ingenieros en sistemas. Y lo que
causó sorpresa, nos decían estos profesores chilenos, es que al principio que pensaban que los jueces iban a tener cierta resistencia, ¿por qué? Porque le sacaban toda esa función de investigar que venían del sistema mixto, ¿sí? Y que lo único que tenían que hacer justamente era el de conducir una audiencia y decidir. Toda la parte administrativa ya quedaba o sea, iban a estar para lo que tienen que estar y no como estamos ahora, que un juez o cualquier titular de una dependencia, desde los útiles de oficina, de que si hace falta el trapo de piso, que la licencia, que la compensatoria, etcétera, 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 todas esas cuestiones administrativas no vamos a tener y únicamente nos vamos a abocar a nuestro trabajo, ¿sí? Que el calendario de la audiencia, eso todo va a fijar la oficina judicial. Y el profesor Weitelman decía que justamente la reacción fue en virtud de esa, la función administrativa que dispongan del tiempo. Esa era la reacción que causaba de los jueces. Claro, porque le dieron tanto profesionalismo de evitar que se dilaten las audiencias, que se suspendan, que el que se sentían como acosados, que dependan, su tiempo dependa de otra persona. Ese fue el problema en Chile. Y en México fue una cuestión parecida con el plus que pretendió implementarse la oficina judicial bajo las viejas estructuras y eso, digamos, ocasionó una distorsión en el sistema. ¿Sí? Bien. Ahí está. Ahí tenemos el juego de las diferencias y el que va a ser el duelo de prácticas del sistema mixto o inquisitivo atemperado con el sistema acusatorio. Ahí vamos a ver qué diferencia, y esto va dedicado a todo el personal administrativo y de maestranza, si ellos entienden qué vamos a dejar y con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué pasa con el conflicto? El sistema mixto se desentiende del conflicto. No existe, es el peso de la ley que el Estado, la potestad represiva, no interesa ni sabíamos de quién era el celular que se sustrajo, ¿sí? Era el celular lo que importaba, no interesaba si era de la doctora Daverio, del doctor Ascona, no interesaba. ¿Qué pasa en un sistema acusatorio? ¿Sí? Dada el fiscal que tiene la gestión de conflictividad al ser el dueño de la acción y como dijimos, aparte de representar un interés general, lo es en representación de la víctima. Justamente hay determinados conflictos que lamentablemente, vamos a poner un conflicto vecinal o un conflicto familiar sin caer en cuestiones de violencia, entre un conflicto de familia o de vecinos, y justamente creen que en el sistema penal van a encontrar la solución cuando se puede tranquilamente llevar a cabo lo que se llama abordajes compositivos. Quizás no inicialmente que estamos ante la efervescencia del problema, pero justamente está en ir jugando con los tiempos, ver y se puede llegar a una solución que termina por al imputado, termina extinguiéndose la acción y la víctima también sale conforme con esa solución que se ha dado. Hay una
por ahí una creencia en este tipo de justicia restaurativa como que se estira como, bueno, manteca al techo y vamos, arreglamos, no. Son trabajos y esta es la experiencia que por lo menos yo tengo en los juzgados correccionales y creo que mis pares también, en lo bien que trabajamos con los fiscales correccionales, porque se cumplen la igualdad de armas, cada uno tutela los intereses, ya tenemos aceitado el sistema de conversar previamente antes, cosas ya de llevarle al juez para que en su función de garante homologue o si es una suspensión de juicio a prueba, cualquier salida alternativa. Si es necesario, se pasa a un cuarto intermedio para verificar si la víctima se llama al psicólogo y se verifica si es que no está perturbada, amenazada, o sea, y hay casos que tranquilamente dicen no, y la negativa no es que todo sí a nuestras propuestas, y hay casos que realmente los que terminan dando una lección son las víctimas, sobre todo a la gente joven, cuando nos toca intervenir en procesos de conflictos juveniles. eh, y la verdad, las lecciones de vida que terminan dando las víctimas para darle otra oportunidad a esa persona que por supuesto se dan todos los presupuestos para que proceda una salida alternativa, como ya lo saben, el no tener antecedentes y en determinados delitos. Bien, con respecto a los roles, y eso es lo que no tenemos que evitar de esa mala práctica de la confusión de roles. Y esto digo porque a mí con algunos juzgados me toca diario de querer, por la práctica la mala práctica que se viene arrastrando, de interactuar con la víctima. Se tiene que respetar por parte de los jueces que los únicos legitimados para interactuar con la víctima son los fiscales. Terminan, y nos ha pasado, contaminando el expediente por hacer cosas que no se debe hacer. El fiscal es el único legitimado, salvo en el caso que se constituya un querellante particular. Si no, que también, no es que es excluyente, pero es el único que debe estar con la víctima. En cuanto a los roles, se encuentra bien definidos, como dijimos, en el caso de el sistema acusatorio, que ya lo hemos mencionado para no ser redundante. Aparte, estoy viendo con mi tiempo. Con respecto a la información, teníamos el trámite, la escritura, el expediente, todo en función del expediente, de la foja 201, formar el segundo cuerpo, del acumulado que por secretaría, que se refolie, y vemos que es una ficción. Basta ir hoy a un juzgado de la primera circunscripción, uno ingresa, están 5 audienciistas tomando una testimonial, una declaración de imputado, me voy a la otra habitación, una testimonial, una explicación al perito, el juez en otra audiencia en su despacho, pero resulta que el juez en 8 lugares a la vez estuvo, en el cual puede tocar un audiencista muy calificado, experimentado, que está representando al juzgado y hace las preguntas pertinentes, como te puede tocar un empleado que por ahí le cuesta entender que no debe leer en una testimonial lo que el testigo declaró en sede policial, perdón, para que le diga sí ratifico y termina la audiencia. Parece como que exagero,
pero es un trabajito que fuimos haciendo todos, de acuerdo la doctora Sánchez Peralta, en que realmente se elabore la imputación, el hecho que se le atribuye y no fojas 20, fojas 27, fojas 30, ¿sí? Es una ficción. Por eso es que estamos nosotros para que eso no suceda más y no tenemos que caer en esas malas prácticas. Me ha pasado, como les contaba cuando se implementó la flagrancia, que uno hacía un planteo. Yo soy de avisar a mi adversario. O sea, no le digo qué clase de planteo, pero digo, mira, yo voy a hacer un planteo, te digo, por lo menos para que esté atento de tal situación. Una nulidad, por ejemplo. Ah, bueno. Entonces le digo al juez, mire, voy a plantear algo. ¿Y no quieres presentar un escritito? Y ahí vemos que desvirtuamos. ¿O qué pasó también? Y les cuento para que no caigamos en malas prácticas. Uno se da cuenta, les va a pasar, y a los que estamos con la oralidad, uno se apasiona más lo que ejercemos la defensa, o cada uno cumpliendo su rol, no sé, necesariamente se apasiona. Y entonces uno va teniendo en la cabeza y tratando de agotar en el menor tiempo, porque de eso se trata la litigación oral, para captar la atención. Que le ponían al audiencista para que tome la audiencia de la que está acostumbrada, entonces, y uno pone en quinta en un momento. Entonces, espere, tenía que esperar que termine de tipear el audiencista. Bueno, todo eso, si nos capacitamos, si nos entrenamos todos, nos va a suceder. Pero justamente eso es lo que tiene el sistema acusatorio. El abogado, la parte, así sea fiscal, querellante, defensor particular, defensor oficial, que no se prepare, que no se capacite, que no se entrene, va a perder el caso. Y va a perder el caso a los ojos de todo el mundo. Y en el caso de un juez que no se capacite, porque va a tener que inmediatamente dar su decisión y brevemente motivada, si no se capacita, va a cometer injusticias, injusticias a los ojos de todo el mundo. Por eso no es tolerante como el sistema mixto que teníamos, el auto para sentencia, tenías tu relator y para elaborar la sentencia, y cuanto más eh, con citas, doctrinas, jurisprudencia, igual las distintas partes. Tiempo para retirar el expediente o la vista, tenemos para conferenciar, pedir opinión a un par. Eso ya se terminó. Por eso es importante la capacitación. Y con respecto a la información de calidad. Investigación. Tenemos en el sistema mixto, escrita, formulista, burocrática, el servicio del expediente, que es lo que estuvimos hablando, y cómo es la investigación en el sistema acusatorio, desformalizada, al servicio de la teoría del caso, define relaciones, aclara responsabilidades. Ya vamos a ir a otra placa a donde vamos a explicar de qué se trata la desformalización. ¿Qué otras diferencias? La bilateralidad formal en el sistema mixto formal, vista la contraria, vista el fiscal se va al despacho del fiscal porque nos debe notificar en nuestro público despacho, vuelve al juzgado, del juzgado vista la defensora 1, etcétera, etcétera, si hay un querellante, y para eso pasó un mes entre que llegó al despacho del juez para que resuelva. Un mes con mucha. Y
¿Qué vemos? Que es la bilateralidad es plena, es real, ¿sí? Por eso tenemos que ver esos articulitos que hay de audiencias unilaterales, que sea la excepción, pero que no sea la regla, y en eso tenemos que evitar los defensores, tanto los oficiales como los privados, que no se convierta esos articulitos en excepción como la reserva, también, que sea la excepción y no la regla. Con respecto a las víctimas, en el sistema mixto inexistente, ¿sí? Acá realmente es protagonista del conflicto, que es más, hasta aún está prevista la conversión de la acción, que ella sola continúe en el sistema penal. Miren el protagonismo y la jerarquía que se le dio a la víctima, a que se la escuche, a que su opinión sea tenida en cuenta, cosa que no existía en el sistema acusatorio, y fue todo, ustedes saben, y eso lo dimos en la facultad, todo a partir del caso Santillán, que fue un antes y después, que fue primero una creación, digamos, pretoriana de la Corte, y después ya quedó inserto en todos los códigos procesales. Y en cuanto al resultado, se desentiende del problema, siempre prioriza el trámite, y en el caso del modelo acusatorio va a ser darle una mejor respuesta posible de acuerdo a cada caso en particular, previendo los criterios de oportunidad y toda esa gestión de conflicto, que eso también va a estar en manos del Ministerio Público Fiscal. Estos son básicamente los principios que tenemos que resguardar en el momento que entre en vigencia el sistema acusatorio. La oralidad, que todo este material va a quedar, Máximo, te digo, no tengo problema, graben, saquen fotos, todo, pero todo queda, te digo para que escuchen, pero todo queda, el material lo doy, y después el próximo jueves voy a dar toda la bibliografía que pueden consultar. La oralidad, que no se trata, no es lo mismo que verbalizar. Acá no se va a permitir que yo podré tener un memo como lo tengo ahora para más o menos seguir una estructura, pero de ninguna manera se va a verbalizar. Todos vamos a estar con la oralidad. Por eso es que les digo que es importante manejar al dedillo nuestra teoría del caso desde de la etapa preparatoria, ¿sí? Que eso no quiere decir que nuestro conflicto tenga que llegar a juicio. Será un conflicto de los no denominados de impacto social, que tranquilamente puede durar 2 días nuestro proceso. Si es una persona que no tiene antecedentes y justo se da una salida alternativa, en 2 días se termina un juicio, de lo que capaz en el sistema mixto nos puede llevar meses, años. Si hay veces que nos sorprendemos, yo ya cuando veo que viene un expediente con las hojas tamaño oficio, ¿se acuerdan? Bueno, los que trabajamos los tamaño oficio, porque ahora es A4 y eso data de que es de mucho tiempo. Contradicción, esa la debida contradicción, para lo cual tiene que cumplirse la igualdad de armas, de recursos, de preparar el caso, de darle tiempo a la defensa para que prepare su caso. La inmediación, eso que tanto estudiábamos en la facultad y nunca lo veíamos reflejado en la práctica. Decíamos, pero al final estudiábamos inmediación y nunca, ¿cuándo nos tocaba inmediación? Bueno, acá les repito, nos vamos a ver todos, nos vemos todos. Y lo hablo en presente porque nosotros, si alguien de los abogados particulares eh, no litigó en la justicia correccional, bueno, esta es la oportunidad para que lo hagan, porque hagan de cuenta que es todo el sistema acusatorio con toda la mecánica y todos los operadores.
está muy aceitado la labor. La publicidad, cualquier persona, salvo cuestiones que se traten de menores o delitos contra la integridad sexual, o si así se dispone el juez de la causa, cualquier persona puede asistir a ese tipo de audiencias, cualquier audiencia en etapa preparatoria, intermedia o de juicio oral. Concentración. Siempre es recomendable una audiencia, no decirle audiencia para control de las tareas comunitarias o audiencia de debate cautelar, porque se puede dar justamente el debate cautelar y que se dé una salida alternativa. Entonces siempre es recomendable que sea de multipropósito y justamente se tratan muchos temas y ahí se está dando la contradicción, la concentración, perdón. Simplicidad. Ya los abogados ya no tenemos que hablar con todo ese, digamos, rebuscado y vengo en representación y el status quo y el ad quem y es simple, es simple. Es, por supuesto, con respeto, con la... Pero no es che, yo tampoco llegar a ese extremo, pero con un lenguaje simple, claro, porque no solamente para que nos entendamos mejor, sino las partes que representamos, la víctima, el imputado, que son personas legas que no tienen idea del derecho, tienen que saber. Y justamente por eso hablábamos de la defensa efectiva. Tiene que saber qué va a pasar, qué dijo en ese momento la contraparte, por qué si pidió que yo me retire de la audiencia, porque la víctima puede eventualmente para declarar pedir que no lo quiere hacer delante del imputado porque le causa temor, violencia moral, decirle, bueno, no te preocupes, está permitido, yo cuando vos ingreses te voy a volver, pero todos tienen que entender y de eso se trata, de que sea de una manera simple. Eso se está instaurando y veo por la página del Poder Judicial que muchos jueces están ocupando ese lenguaje sencillo, sobre todo en procesos juveniles, donde le hablan a la niña, al joven infractor, en un lenguaje para que él entienda, porque en definitiva, ¿quiénes son los usuarios del servicio? El imputado y la víctima. Celeridad exime, ya les digo, lo que capaz antes nos llevaba 3 años, ahora en menos de un mes eh, lo podemos concluir. Y porque además, esto no es un detalle menor, ya todos los órganos jurisdiccionales van a tener los plazos y van a ser plazos perentorios para todos, no solamente para las partes, porque lo que teníamos en el sistema mixto era que para las partes eran plazos perentorios fatales y para los jueces eran únicamente ordenatorios. Entonces ahora todos vamos a estar como soldaditos en tal tiempo tal y por eso y la duración del proceso con ciertas prórrogas que eso también tenemos que cuidar y que no se desvirtúe. Y la deformalización, ¿por qué? Porque cada parte que elabore su teoría del caso y va a ir recolectando las evidencias para que luego en el juicio sean pruebas, no hace falta que sea sacramental. En cualquier lugar, mientras haya una expresa voluntad y que no sea de bajo tormento, pero filmando un audio y que se registre, de eso se trata la deformalización, ¿sí? Y acá son justamente audiencias que está tanto en la etapa preparatoria, la etapa intermedia y el juicio, que lo puse con los articulitos del código procesal de Corrientes. Sé que virtualmente se sumó mucha gente del Fuero Federal, a los cuales agradezco, eh, pero también es muy similares normas, por supuesto que
varían en cuanto al número, pero básicamente son muy poca diferencia y puntualmente que ahora me voy a referir en el Código Procesal Penal Federal, que es el que rige en todo está vigente, si bien el proceso de implementación comenzó en Salta, Jujuy, pero bueno, próximamente la idea es que las distintas provincias lo vayan implementando. Y ahí vamos a tener la etapa preparatoria que el Ministerio Público Fiscal lo va a llevar a cabo, las audiencias que dijimos que iba a ser nuestra metodología de trabajo ante el juez del garantía. Va a haber un control tanto por parte del juez como de la contraparte. De ahí se derriba el mito cuando decían el fiscal va a hacer lo que quiere, se le está dando mucho poder al fiscal. No es así. Está totalmente equilibrado el sistema en tanto y en cuanto no se lo desvirtúe. Y están las audiencias unilaterales, que dijimos que esperemos que sea la excepción, como está prevista, la audiencia de formalización de imputación, lo voy diciendo, después están los artículos si lo quieren, en el cual ahí esa audiencia es a donde al imputado se le hace saber los hechos que se le atribuyen, las evidencias que hay en su contra, el grado de participación y una calificación legal provisoria, que eso no lo teníamos en el Código de Modelo Mixto. Audiencia multipropósito, en el cual, como dijimos, se pueden dar infinidad de situaciones en virtud del principio de concentración, que sea la audiencia, se le formule la imputación, de ahí a que haya un debate cautelar y siguiente se trate una salida alternativa, ¿sí? Si esa salida alternativa es de conciliación, automáticamente ya queda cerrada la causa por extinción de la acción penal, ¿sí? Y el imputado ya deja de ser imputado y su planilla de antecedentes limpia. De flagrancia, que eso está vigente, pese a que la primera circunscripción, perdón, pero quedó en que iba a estar vigente en toda la provincia y después por una cuestión de pandemia y todos los protocolos, se fue suspendida, pero eso estaría pongo cuando ya esté normalizado, comenzaremos y ese fue nuestro entrenamiento de sobre todo el Ministerio Público, porque aprendimos de prueba-error, los legajos. eh, y fue la verdad que para mí una muy, muy linda experiencia. Muy linda experiencia y para mí fue ese el puntapié inicial para que nos vayamos amigando con el sistema acusatorio. Y bueno, así anticipo de jurisdicción en el caso de una persona que se encuentre con una enfermedad terminal y bueno, ya se le toma la prueba testimonial para el futuro juicio que eventualmente podría eh, llevarse a cabo. En la etapa intermedia también es ante el juez de garantías, se hace un control de la acusación, es uno de los pocos actos escritos, porque por supuesto el fiscal debe llevar la pieza acusatoria de manera escrita, ahí se va a poder las audiencias para objetar la acusación, solicitar aclaraciones, acordar juicio abreviado, acuerdo parcial, suspensión del juicio a prueba, el ofrecimiento de la prueba toda acá lo que faltaría es las convenciones probatorias. Eso, si quieren hacer después un llamadito, que es en este tipo de audiencia. Y, y es la última oportunidad que tiene las partes, por lo general siempre es el defensor lo que pide a favor de su imputado para la salida alternativa. Pasada esta etapa ya no puede. Pero justamente esta etapa sirve para sanear todos los planteos que se quieran hacer, es en esta etapa, cosa que a ustedes
tribunal de juicio les llega limpito el expediente, ya no van a tener incidencia ni cuartos intermedios, ya de lleno a esta etapa, Ariel, que es la etapa del juicio oral. La etapa del juicio oral, que va a tener dos audiencias ejes. Una donde se va a ventilar todo lo que sea la responsabilidad, el grado de participación y la calificación legal. Y la otra con respecto a la determinación de la pena, que es más conocido como cesura de juicio. Cesura de juicio es otra etapa de la prueba. Y ahí, en estas, es la parte más apasionante del juicio oral, y es un dato interesante que no solamente en esta etapa de juicio, sino en las anteriores, que creo que no lo dije, al ser el juez imparcial, no va a conocer los hechos, ¿verdad? Los va a conocer, dijimos, en tanto y en cuanto las partes se lo hagan conocer. Por eso tenemos que dar información de calidad, agotar en el menor tiempo posible para tener la atención, porque si no va a llegar un momento, si nos extendemos y va a ser hace 40 minutos hablando para una cuestión que no amerite, ahí se mezcló con, salió otra cosa que nada que ver. Por eso es importante. Preguntas, no van a poder hacer más preguntas los jueces, son las partes. Lo único que van a poder hacer los jueces es aclaraciones, pero preguntar ya no van a poder preguntar más, son únicamente las partes. Si está el asesor de menores, porque está el menor víctima, podrá llevar a cabo el asesor de menores, el querellante, el fiscal de juicio, el defensor público de juicio, el defensor particular ante el juicio. Entre ellos sí van a poder hacer. Los tribunales, los jueces, no. Solamente preguntas aclaratorias. ¿Qué parte tenemos cuando tratamos y sustanciamos la responsabilidad? Vamos a comenzar como un alegato de apertura. Leticia Lorenzo dice que compara como cuando nos vamos al cine y pero para presentar el tráiler que se dice para un próximo estreno, que justamente es lo que van a ver y ponen, digamos, condimentos como para que sea atractivo. La próxima salida nos vamos al cine. Bueno, de eso se trata el alegato de apertura, como de presentar el caso. Como toda película tiene un título, bueno, es recomendable que se tenga un lema, ¿sí? Por ejemplo, lo mató porque salvó su vida. Por ejemplo, una cosa así que va a servir como hilo conductor. Yo lo voy diciendo así un poquito rápido, pero esto, y está el Colegio de Abogados, que seguramente va a hacer varias capacitaciones, tengo entendido, doctor Varela, en el Colegio de Abogados, así que eso están después, para que se trate cada etapa, darle la, dedicarle la etapa a cada una como corresponde, ya con mayor tecnicismo. Y va a venir, que para mí es la parte que hay que estar con todas las antenas de un juicio oral, que nos vamos a tener que entrenar, no mucho, sino muchísimo, que es el examen y contraexamen. Y el de estar con las objeciones. Aunque acá mis pares me consta que con las objeciones siempre en las audiencias están, pero para eso capacitación y entrenamiento. Los peritos, ya cada parte va a tener su perito. Ya no vamos a estar lidiando con los peritos que le tiene que mandar por protocolo el superior tribunal el expediente, porque no, ya la prueba no habla por sí sola, va a tener que ir el perito y explicar
Así como a los médicos forenses se le manda el cuerpo y ahí llevan a cabo su pericia, no es que se le lleva el expediente, bueno, los peritos también, los peritos psicólogos van a tener, porque hay varios psicólogos que vi que están inscriptos, van a tener que llevar a cabo su trabajo con una entrevista, con peritaje, pero después ir a explicar al juicio. Bueno, hablamos del tipo de las objeciones, que eso sabemos cuando son preguntas repetitivas, sugestivas, etcétera, y para dar a cabo el alegato de clausura, que justamente ahí con ser persuasivos y terminar de convencer al tribunal que nuestro relato es el ganador, porque nuestra teoría del caso ha sido apoyada por la prueba que se ventiló en juicio y que ha sido creíble. Y finalmente, esta mañana, entre audiencia y audiencia, y ya más o menos ya preparándome para la charla de hoy, y con esto ya concluyo porque estoy excedida un poquitito, hice un bosquejo de ciertas consideraciones desde un humilde aporte que hago, más que nada, no solamente por el método empírico, la experiencia, de la labor diaria, sino también del derecho comparado y el intercambio de experiencias. Y, y aparte de, no sé si decirlo de modo preventivo, pero sí que sirva para que no desvirtuemos el sistema. Y si tanto costó y, y logramos tener un modelo de corte adversarial acusatorio, está en nosotros contribuir a que sea de la mejor manera posible. En base a lo que fui diciendo anteriormente, se prioriza el defensor público como tutela de interés parcial, más allá de ser un funcionario judicial, se tenga presente que es un interés de parte. Así evitar ese que le tengo realmente miedo, el artículo 244, que nos convoquen de urgencia cada vez que se necesite y nos impidan llevar a cabo a los defensores oficiales una defensa efectiva a tenor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá festejo en el tema de la comisión redactora que está previsto para el caso de los mandatarios, eh, en el supuesto no solamente de abandono de defensa, sino de la renuncia intempestiva. Nos consta a todos los defensores oficiales con los términos perentorios y a ustedes los de juicio que muchas veces le renuncian antes o 2 días antes de un debate de 5 cuerpos, a nosotros con auto de procesamiento de 7 cuerpos, y tenemos que llevar a cabo nuestro trabajo porque se renunció. Las razones cada uno las tendrá, serán atendibles o no, pero lo cierto es que quedan en estado de indefensión y ahí el defensor oficial se tiene que disfrazar de todo o bailar todos los ritmos. Defensor oficial cuando me refiero con todo su equipo de trabajo. Por eso pido a las autoridades del Colegio de Abogados, porque está previsto en la ley procesal, que en caso que se incurra en este abandono de defensa y renuncia intempestiva, se lleven a cabo las sanciones previstas en el artículo 88. Dado porque la lealtad procesal y la buena fe son principios rectores del sistema acusatorio, y porque también está el efecto sorpresa, no es admisible en este sistema. También el reemplazo de leyes orgánicas, tanto el decreto ley 26 como el decreto ley 21 deben ser armónicos con este sistema. En cuanto al decreto 26, con respecto a la justicia, al sistema penal, ya el artículo 56 del Código Procesal
ya destierra el sistema verticalista o de jerarquía que teníamos de los órganos jurisdiccionales para justamente denominarlos de acuerdo a su competencia en la función. Y así vamos a tener jueces de garantía, jueces de ejecución, jueces de juicio, jueces de revisión unipersonal o colegiado, de manera tal que eso dé pie a darle las denominaciones correctas al Ministerio Público. En cuanto al decreto ley 21, próximo ahora el 3 de abril a cumplir 22 años, y vaya si fue un antes y después institucionalmente hablando, independientemente que haya sido en la intervención federal, sabemos que fue de la tinta de varios funcionarios correntinos, pero que hoy no quedó en sintonía con el sistema acusatorio en el cual nos dice que el fiscal, el artículo, no recuerdo, creo que es el 20, perdón, el 70, que nos dice que el fiscal debe tener el de objetividad. Y si nos vamos al decreto ley 21, en la exposición de motivos, nos mezcla las funciones y dice que el fiscal tiene objetividad e imparcialidad. Acá en este sistema el único que tiene imparcialidad es el juez. Por eso en este sistema el objetivo es que el mismo fiscal puede pedir, hacer peticiones a favor de la persona imputada. También deberá el Ministerio Público ya alejarse del fiel reflejo o estructuras de un juzgado. Ya no va a servir el secretario relator más allá de la buena voluntad del fiscal general en dictar una instrucción en el que habilita a nuestros secretarios estar en las audiencias. Pero no así lo entendieron algunos juzgados y tampoco los querellantes, que con sus fundamentos y al no ser parte impedían de que estén presentes. Mirando el derecho comparado y como es en otras jurisdicciones, de la misma suerte los asesores de menores, deberá tenerse en cuenta que sean fiscales auxiliares, defensores coadyuvantes, asesores de menores adjuntos, cosa que le permitan estar legitimados y puedan estar en las audiencias. Y también prever la especialidad. Ustedes vieron que es toda una ola de modificaciones procesales. Hemos tenido el Código Contencioso, recientemente el Código Procesal de Familia, se está gestando el Código Procesal Penal Juvenil. Las violencias de género van ocupando mucho en nuestros tribunales, entonces pienso también que ya deberá tenerse presente esa cuestión. Y dada la vigencia de la ley 27.372, que es de la víctima, deberá también, que es un vacío importante que tenemos, que una persona vulnerable, si se quiere constituir como querellante, de ser víctima, no tiene un defensor de la víctima. Eso también se tiene que prever para que se encuentre el equilibrio. Y en cuanto al Superior Tribunal, sé que no lo puso en funcionamiento, traté de buscar la acordada para mencionarla, pero no me dieron los tiempos, que en su momento creó el Centro de Atención a la Víctima. Eso, por fortuna, no se puso en funcionamiento y eso queda en la órbita y bien está en los organogramas del Ministerio Público Fiscal. Y finalmente, para de aquí en más ser contestes con toda esta reforma, porque la oralidad no es únicamente del sistema penal, sino es una corriente que se va a instalar en todos los fueros, porque así es lo que demanda la sociedad para tener
demanda la sociedad la confianza en la justicia. La única manera para lograr una justicia transparente es justamente la oralidad, porque les repito, vamos a estar por encima de los ojos de todo el mundo. Es que el Consejo de la Magistratura tiene que comenzar a elaborar exámenes de oposición que incorporen a la oralidad para así sacar operadores que se puedan incluir en el nuevo sistema. Muchas gracias. No sé si por la hora les propongo lo siguiente, porque esto estaba previsto 1 hora y media y como vamos a continuar el jueves, Liz, vení, pasá por favor, porque ella va a estar a cargo del el simulacro de audiencia la presento, la doctora Elizabeth Ascona. Es integrante del Club de Litigación Oral. Es un club que nació justamente a partir de todos los entrenamientos que se hicieron en la facultad ya desde larga data. Y nuestra facultad, no sé si lo sabían, la Universidad Nacional del Nordeste siempre representa y concursa en los litigios que se llevan a nivel nacional, logrando muy buenos puestos. En, entonces le propongo lo siguiente, si les parece. Dedicamos unos minutitos para preguntas que quieren hacer el jueves 7. Contesto las preguntas que deseen, tanto los presenciales como los virtuales, para luego dar paso al simulacro de una audiencia. ¿Les parece? Bueno, la dejo a la doctora para que... ¿Querés venir acá? Si te toca el aire ahora. Bueno, primero, buenas tardes a todos y muchas gracias a la doctora Patricia Barbis por esta invitación. Para mí es un honor hoy estar acá con todos ustedes y sobre todo porque a pesar de que esto es nuevo y que se viene, digamos, ya trabajando hace mucho tiempo, hay mucha gente interesada y hoy, bueno, se puede ver en la concurrencia y también en los inscriptos al curso. La doctora me pidió que la ayude a esta clase con un simulacro que lo vamos a hacer el jueves que viene para que ustedes vean cómo sería la dinámica en este nuevo sistema. Rescato palabras que dijo la doctora, que es entrenamiento y pasión. Creo que esos son los pilares para que este sistema funcione. Entrenamiento, ¿por qué? Porque todos podemos estudiar hoy el código, sabernos de memoria del artículo 1 al final, pero si no lo sabemos ejecutar, estamos en la misma. La única manera de que el código ande y no caer en las malas prácticas es practicando, practicando bien y con pasión, porque creo que todos los que desarrollamos acá funciones, ya sea de este lado del mostrador, refiero a formar parte ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público, también los que están del otro lado, lo hacemos siempre buscando la mejor alternativa para los intereses que representamos. Y como les digo, este sistema va a traer muchísimas ventajas en cuanto a tiempo, pero también en cuanto a cómo nos ve el ciudadano como justicia. Porque el ciudadano por ahí ve que la justicia es lenta, que no tiene respuestas o que tiene un conflicto y en lugar de solucionarlo lo molestan cada vez que es citado, una vez y otra vez y otra vez. Bueno, este sistema vendría a mejorar esa situación. Como siempre digo, no hay un sistema perfecto, seguramente que los detractores encontrarán muchísimas falencias, pero como les decía, no es perfecto. Pero sí yo creo que es una manera de superar lo que ya tenemos por conocido y de poder también acercarnos más a una mejor justicia. El jueves que viene entonces vamos a hacer una audiencia multipropósito donde van a ver cómo se despliega el trabajo de un fiscal, de un defensor y también de un juez imparcial. Y se van a tomar allí en esa audiencia decisiones. Eso es todo. Muchas gracias.